Muy buenas tardes, bienvenidas a esta transmisión de la Dirección General del Deporte Universitario. Mi nombre es Irán Yamil y me acompaña como siempre en esta transmisión el coach Ricardo Márquez, nuestro historiador de cabecera. Bienvenido, estimado amigo, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Como siempre, agradeciendo la invitación. Gracias. Agradezco la confianza que nos han brindado para formar parte de este proyecto universitario y vamos a empezar esta transmisión, como se dice en el emparrillado, con el kickoff inicial de esta serie que lleva por nombre Historias y anécdotas del fútbol americano en la UNAM, con la presencia de un gran invitado. Y es un honor contar con Santiago Caballero. Santiago, bienvenido. Para fortuna nuestra estás con nosotros. La verdad es un honor. Y bueno, bienvenido nuevamente. Gracias, Irán, gracias a todos, saludos, como siempre, Ricardo, saludos, y a mí un gusto enorme de compartir y de alguna manera, pues, externar parte de estas anécdotas del fútbol americano. Pues sí, mira, vamos a hablar de esta etapa de que fuiste jugador en Liga Mayor y vamos a empezar que fuiste estudiante de Prepa 6, licenciado en Administración, egresado de la UNAM y cirujano dentista de la UNAM. En 1965 jugaste las juveniles en Prepa 6, la intermedia la jugaste en Búhos de Leyes en 66 y 67. Subes a Liga Mayor en el mismo año de 1967 hasta que y terminas una parte de jugador en Pumas hasta 1969, porque con la división de Pumas CU en 1970 formas parte del primer equipo de Cóndores que estaba a cargo del coach Manuel Neri. Y bueno, ese año fuiste campeón, o sea, fuiste campeón en el 67, luego fuiste campeón en 66 y luego y termina tu elegibilidad en 1972. Una gran trayectoria. Ha sido coach de 1966 hasta el 68 en diferentes categorías del equipo de la UNAM, pero destacando en 1972 como un asistente de Liga Mayor en el equipo de Cóndores hasta 1978 como head coach de la organización Osos de UNAM, Osos de Acatlán. Bienvenido nuevamente. Y pues, ¿por dónde empezamos, Ricardo? Hay mucho que hablar con Santiago, cómo lo exprimimos, cómo le sacamos toda esa historia en una hora. Pues a ver si se puede, porque es extensísima. Yo debo de decir que yo empiezo a jugar en 66 y él ya era un jugador de intermedia muy importante, protagonista en el equipo de Leyes y además, pues protagonista no nada más en la intermedia, sino un prospecto desde que sube a la intermedia para Liga Mayor. Sí, en el 67, donde no juego la intermedia por miedo a quedarme en la escuela, en la preparatoria, pues los voy a ver a todos los juegos y pues se consagra como un jugador de primera línea y para mí en lo personal me llamó la atención que ese mismo año decidiera subir a Liga Mayor porque el equipo de Liga Mayor pues estaba muy fuerte, era un equipo muy poderoso y tenía grandes estrellas, sobre todo en la posición que él jugaba de alas defensivas, tenía unos jugadores pues ya de cuarto año, de tercer año, que eran pues estrellas por sí solos, no había que buscar por dónde, eran jugadores que el año anterior, en 67, pues habían ganado el campeonato y habían demostrado que era un equipo de primera línea. Y cuando me entero, pues que iba a subir a Liga Mayor, dije, híjoles, pues, la va a tener muy difícil y para sorpresa de todos los que dijimos eso, pues no, se quedó y no nada más se quedó en primer equipo. Se quedó siendo protagonista y yo creo que sería muy importante que Santiago nos dijera qué es lo que sucedió, cómo sintió todo. Santiago, bueno, déjenme decirles, era un personaje extremadamente fuerte, un personaje que tenía una capacidad física de veras de llamar la atención y pues por esa parte creo que no le costó tanto trabajo incluirse en el equipo de Liga Mayor. Pero esa es mi visión. Ahora él dirá cómo estaban los cates, cómo estaba la parte de participar, ya él nos explicará. Pero para mí, que yo iba a las prácticas de Pumas para pues ver cómo estaba el equipo y demás,
Pues a mí no, yo no veía ninguna diferencia entre él y los veteranos. Entonces, Santiago, si nos haces favor. Sí, cómo no. Bueno, pues sí, efectivamente el equipo era muy grande en tamaño, era muy grande en edad, inclusive en Sí, aquel 1966, que fue mi primera intermedia, y que fui a primavera de ese mismo año, siendo mi primera intermedia y habiendo venido de prepa 6 de juvenil, sí, pues esas prácticas de primavera, pues para mí sí fueron una gran experiencia porque pues llegar con esos grandes jugadores que tú dices, que ya muchos eran de su cuarto, quinto año, algunos de tercero, pues sí era no fácil. Y no solo eso, en ese entonces, 1966, que experimenté la primer primavera, pues realmente yo acaba de cumplir 17 años, iba para 18 años, y y había jugadores en Liga Mayor en aquel entonces, tú recordarás, que pues eran jugadores ya de 23, 24, 25 años, o sea, eran jugadores grandes, ¿no? De edad. Quizás alguno que otro por ahí hasta todavía un poco más grandes, ¿no? ¿Por sí. qué? Bueno, pues porque en el fútbol americano a nivel nacional y particularmente también en la universidad, pues podías jugar 4 años en liga intermedia, ¿no? Entonces jugabas juvenil y luego jugabas intermedia y pues todo el mundo agotaba sus años de intermedia, ¿no? Y si por alguna razón no le contabilizaba un año porque se retiró de la intermedia, pues volvía y regresaba a jugar su último año y pues para eso ya tú le sumas 18 años más los 4 años, 22, pues iban subiendo a Liga Mayor de 22 años, ¿no? 23 a lo mejor algunos, y pues, a lo mejor iban en su tercer año y ya tenían 25 o 26 en cuarto año de jugador. Entonces a mí sí, pues esa parte sí me impactó. Les voy a decir que no, sí me impactó, pero a la vez yo quiero decirles que cuando yo estaba en juvenil de Prepa 6 en Coyotes, nos llevaban a practicar al arrancadero, porque realmente Chucho Águila, que era nuestro head coach, a veces nos llevaba ahí. Entonces yo tuve la oportunidad, estando ahí en ese año, de poder ver a jugadores de Liga Mayor que para mí eran muy grandes, para mí era impresionante, eran mis ídolos, ¿no? Me tocó estar en el vestidor y siendo jovencito, pues ver a Jorge Mercado. Imagínate lo que era que después de que lo veías en el estadio haciendo lo que hacía, o a Felipe de la Garma, ¿sí? De repente los ves en el vestidor, donde nos vestimos siempre, muchos años, tú y yo y todos nosotros, ahí sentados poniéndose las fundas y las riñoneras y todo, ¿no? Para mí era algo impresionante. Entonces, desde ahí yo dije, no, pues yo tengo que estar igual que ellos, ¿no? Tengo que hacer lo mismo que ellos. Entonces, ya después viene 66, voy a primavera, el coach Neri me sugiere regresarme a leyes a un segundo año de intermedia. Yo lo acepté, ¿sí? Porque me lastimaba la rodilla, una pequeña elongación de rodilla, y dije, no, pues me regreso a intermedia, ¿no? Entonces, y pues, con los cuates y la intermedia, pues un ambiente muy bonito. Entonces, por eso jugué en 1967 mi segunda intermedia. En 1967 ya voy otra vez a primavera y pues lo mismo, ¿no? Las prácticas de primavera eran prácticas muy fuertes, muy fuertes, porque pues en aquel entonces se estilaba mucho golpeo, mucho golpeo esa. O sea, yo creo que en exageración. Y con el coach Alfonso García, más todavía, ¿no? Entonces, era tremendo el golpeo, ¿no? Y de repente te veías golpeando precisamente, bien razón tienes, con un Alberto de León, que era el veterano de mi posición, que iba por su quinto año, que era un extraordinario jugador, el buen Alberto. Luego abajo de Alberto estaba Aurelio Roa, que era otro jugador excepcional, ¿sí? Y bueno, pues yo creo que eso en mi posición, así como en las otras que estaba del ala derecha, Diego García Mirabete, estaba Muñoz Cano, estaba Cacho Carriles, habíamos 6 alas defensivas que en cualquier momento podíamos jugar con una calidad de juego similar. O sea, por eso el equipo ese año, en 1967, fue un año muy fuerte para el equipo, un equipo muy fuerte, porque
pues había mucha presión entre cada posición por lograr ser el primer equipo, ¿no? Y aparecer como primer equipo en cada juego. Entonces, sí había que hacer esfuerzos extras, ¿no? Ahora, afortunadamente, desde ese entonces, yo tuve oportunidad y decidí, pues sí, dedicarme al fútbol americano, ¿no? Con la famosa frase de que si te estorba la novia y si te estorba la escuela y si te estorba, ¿sí? Y por jugar fútbol, deja todo y juega fútbol, ¿no? Obviamente eso ya con el tiempo cambió y así debe de ser, porque en aquel entonces no lo entendíamos, ¿no? Era jugar fútbol americano y punto, ¿no? Pero eso nos ayudó a que le dedicáramos un poquito de más tiempo, porque no había un preparador físico especializado que nos diera una preparación atlética, nunca lo tuvimos en esos años, definitivamente. Entonces, cada quien hacíamos lo que creíamos conveniente para prepararnos físicamente. ¿Y qué hacías? Pues acorde a tus deficiencias, pues tenías que recurrir allá al gimnasio para contrarrestar esas deficiencias, ¿no? Afortunadamente, yo en ese momento, como te digo, estudié, ahí es donde entra otro de los casos, ¿no? 1967, yo seguí en prepa, pero ya estaba en mi primer año de Liga Mayor. 1968, yo seguí en prepa y ya iba por mi segundo año de Liga Mayor. Entonces dije, no, pues esto no puede ser así, ¿no? No puede ser que un jugador de Pumas de Universidad de Liga Mayor, representativo del equipo de Liga Mayor, pues sigue en prepa, ¿no? Entonces, pues ya, fue cuando tomé también una buena decisión de dedicarme ya a emparejar y a complementar la escuela y el fútbol, ¿no? Tanto para terminar la prepa como para hacer mi carrera ya a la par con el fútbol americano. Pero efectivamente, un equipo muy fuerte, un equipo muy grande, por eso pues realmente nos fue como nos fue. Es más, yo pienso, y siempre lo hemos pensado, creo que todo el mundo, después del 66 que se logró un campeonato, 65 hubo una buena temporada, tuvimos un buen equipo en Pumas, 66 fue campeón Pumas, 67 fue campeón Pumas y 68 traíamos un equipazo. Y de no haberse dividido, creo que es un equipo que hubiera per se perdurado por muchos años, ¿no? Porque además traíamos semilleros muy fuertes, o sea, nuestros semilleros de intermedia eran muy fuertes con coaches súper, súper preparados, ¿no? Como un Delmiro Bernal en ciencias químicas, como un Mario Revuelta en arquitectura, como un ingeniero con Alfonso García en ingeniería, con un Leyes con Manuel Neri, y así sucesivamente. Entonces, era un semillero en donde salían jugadores, 8, 10, 12 jugadores de intermedia para ir a Liga Mayor y resulta que en primavera, pues de repente en esos años, pues cuántos jugadores habría, ¿no? A lo mejor 120, 140 o más, ¿no? Sí, para formar el equipo de Liga Mayor finalmente, ¿no? Entonces, pues ese es quizás parte del 1967, ¿no? Que fue un gran equipo con muy buenos resultados, con muy buena estadística y algunos prefieren que ha sido uno de los mejores equipos de la historia, ¿no? Del fútbol americano de la UNAM, ¿no? Entonces, pues así es como inicié en el fútbol americano. Ese año jugamos muy bien. Alcalde Blanco se llevó la presea del novato del año, ¿sí? No me gustó muchísimo de ahí, pero, pero lo felicité mucho porque era un muy buen corredor, haciendo novato también, de Chapingo, y creo que en ese año, en todos los juegos, era el que me costaba más trabajo. Jamás le pude dar una tacleada realmente, Sólida. como mencionan los cánones, ¿no? ¿Sí? Si lo agarraba es porque casi se me iba y lo alcanzaba a taclear. Era un jugador muy elusivo, ¿no? Entonces, pero bueno, esa es parte de la historia. Coach, ¿cómo le Sí, hacían? no, definitivamente los que tuvimos la suerte de seguir al equipo y de estar muy ligados, porque pues venía el 68 y veníamos ya puestísimos para entrar al equipo de arquitectura y que en el 68 el equipo de arquitectura era un equipo muy grande. Es Muy más, bien. El más grande. la línea ofensiva era más grande que la de Liga Mayor. Así Teníamos a es. un Stoppen, a un Portillo,
pues, que eran gigantescos, gigantescos. Y bueno, y pues llegábamos por ahí a jugar, nos fue bastante bien. Y pues bueno, yo seguía todo lo que se estaba haciendo en Liga Mayor, me llamaba mucho la atención. Y de repente, pues empieza a ver la descomposición del movimiento del 68, que no nos tocaba, no teníamos nada que hacer nosotros ahí, pero pues quien haya hecho el movimiento y quien lo haya dirigido hacia las grandes instituciones, que yo estoy convencido de que hubo mano negra por ahí, pues hizo que desvariara y se volviera un movimiento nacional. Y la parte que también me gustaría mucho que Santiago nos platicara es que los llevan a la gira y a la hora de ir a la gira el movimiento estaba muy Así es. caliente y, Sí. y pues en vez de ir una gira normal, pues de repente resulta que se vuelven ya casi ciudadanos norteamericanos y los tienen por allá secuestrados porque tenían miedo aquí las autoridades de que regresando los utilizaran como un grupo de choque y que era un grupo muy grande, como acabamos de oír de Santiago, el equipo del 67, que habían salido, la verdad, muy pocos jugadores, pues se mantenía y los que habían subido de intermedia también eran jugadores muy grandes. Entonces se los llevan y de repente pues iban a regresar tal día y no regresan. Y pues, ¿qué Sí. pasó? Entonces, pues ya después nos vimos que los detuvieron por allá para evitar que los utilizaran en un momento dado como grupos antagonistas del gobierno. Entonces, no sé si nos pudieras decir ese capítulo, no muy brillante, pero que ustedes sí lo vivieron allá completamente como una gran experiencia, estando más tiempo allá. Sí, 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 efectivamente. Antes voy a hacer un paréntesis porque sí creo que es importante de pasar de 67 a 68. En 67 no hubo juego de selección nacional, sí, sino que nada más hubo una selección ideal, o sea, los 22 jugadores, los 11 ofensivos, los 12 defensivos, ¿no? La cuento porque fue muy agradable haber conocido a Joe Namath en el estadio, porque nos invitaron nos premiaron, vamos a decir, a los 22 jugadores seleccionados ideales con ir al juego del Super Bowl, ¿sí? Que fue en enero del 68. Entonces, ahí coincidentemente, en la segunda fila atrás de nosotros, donde nos habían ubicado en los lugares, estaba Joe Namath, ¿no? Qué sorpresa grande haber estado con él en un año antes de que lograra el Super Bowl, ¿no? Entonces, esa anécdota es muy bonita y la verdad, para todos fue muy emocionante haber estado con él, ¿no? Ahora bien, luego viene la parte que tú dices, los entrenamientos, primavera, todo, viene el momento de la gira, ya como tú dices, estaba la efervescencia ahí medio especial porque ya se había detonado todo allá en Morelia, había contagiado a los alumnos de acá de México, entre ellos pues, las grandes instituciones, a los de Chapingo, etcétera. Y efectivamente, y no solo le pasó a la universidad, esa gira que en vez de ser de un juego y quizás 5 días, de repente se tornó en más de 15 días, ¿no? ¿Por qué? Porque inclusive hubo 2 juegos. Además, recuerdo muy bien que para nosotros, pues fue una noticia muy grave, porque nos tocó precisamente estar el 2 de octubre allá en San Antonio, ¿sí? Entonces, para nosotros fue muy drástico, porque allá sí no se detuvieron en publicar toda la información. Allá no hubo, ahora sí que no hubo censura, ¿no? Allá los corresponsales pues publicaron todo. Y entonces nosotros al ver las planas de los periódicos allá, pues realmente más nos espantamos porque allá sí vimos la realidad, ¿no? Aquí no se publicó realmente todo, No. después supimos que para nada, pero allá sí, fotos muy crudas, fotos de, pues no tengo que abundar en eso, pero ya se imaginarán, de tanques de guerra, de camiones de volteo llenos de cuerpos, en fin, cosas muy difíciles, cosas muy fuertes
y además las notas muy fuertes, muy rojas, muy reales, y allá nos espantamos mucho por ello, ¿no? Y sí, efectivamente, si nos mandaron a esa gira larga, fue porque no querían que nos viéramos involucrados, ¿no? Ninguno de los equipos, tanto el Politécnico como los del Politécnico, como Chapingo, como la universidad. Y por eso mejor nos mantuvieron lejos de nuestro país. Esa fue una verdadera razón. Finalmente regresamos, finalmente se suspendió la temporada, se declaró desierta y pues ya no hubo temporada. Hasta el siguiente año ya nos reportamos nuevamente a las prácticas de primavera para 1969 y que en ese inter fue donde también crudamente se hizo todo ese movimiento para que nosotros tuviésemos que sacar 3 equipos, ¿no? Ahí, como algún día lo comenté, pues ahí considero que hubo 2 cosas. Uno, la presión de los equipos de la Liga Nacional en aquel entonces, que eran pues obviamente Chapingo, los del Politécnico, TEC de Monterrey, Universidad de Nuevo León, que pues se conjuntaron para decir, no, pues es que la universidad se tiene que dividir, ¿no? O sea, porque pues, un equipo no puede tener como, claro, justificaban con una población tan grande. Entonces, ahí sí como que hasta querían retomar, no sé, alguna estadística, no sé de dónde, pero ahí sí decían, no, pues tendrían que dividirse, ¿no? Y de alguna manera la universidad, pues no sé si contagiándose de esa idea o avalándola un poco, pues teniendo también muchos jugadores que venían de las intermedias y algunos otros que empezaron a venir de fuera, pues a lo mejor creyeron conveniente que efectivamente hubiera 3 equipos para darle mayor cabida a más jugadores, ¿no? Entonces, creo que se conjuntaron las dos opiniones y las dos posturas, ¿no? Tanto la de la liga y los equipos como la parte institucional. Sí, y en esa ocasión, pues lo que sucede es que la universidad dice, no, no me divido, ustedes ya estaban divididos en dos, porque desde que se dividió el poli en dos, siempre le echó la culpa a la universidad de que pues no ganaban tantos campeonatos, pero era una falacia, era una Sí, mentira, porque en 61 gana el campeonato la universidad, en 60 lo gana el poli y en 61 gana la universidad, pero 62, 63, 64 y 65 lo gana el poli, sí dividido es. en dos equipos. Entonces, no Sí. hay realmente una justificación para pedirle a la universidad que se divida. ¿Por qué? Pues porque tienen la capacidad de ganar la universidad. Pero en el inter del movimiento del 68 vuelven a renacer la idea de que se divida universidad, que para que pueda entrar TEC de Monterrey, para que pueda entrar Chapingo, para que pueda entrar los Tigres de Nuevo León. Y Que ya estaban, ¿no? Ya estaban compitiendo. bueno, En en el 69 67, compitieron ellos, pero universidad, no, pues en no. 67 ya estaban. Nuevo León y Tigres. Digo, Tigres y Tec. Lo que pasa es que los resultados del 67 fueron impresionantes. O Sí, sea, por sí, parte de Pumas de Universidad, fueron impresionantes. Para empezar, a los 2 equipos del Poli, a uno le bueno, ganamos 52-0 y al otro 40 no sé cuánto, ¿no? Y sí. luego a Tigres 62 y 0. Al Tec de Monterrey algo similar. Entonces, lo que pasa es que ellos venían impactados de esos resultados de 1967. Entonces, definitivamente pensaban que pues, si seguíamos como un equipo, como equipo único, pues obviamente, pues iba a ser un equipo tan fuerte como fueron los de 66-67, ¿no? Sí, sí, y bueno, pues se separan definitivamente, hacen la Liga Nacional Colegial, Estudiantil, no sé qué tantos nombres tenía, Ajá, y se van a jugar ellos. Y entonces universidad, como en alguna ocasión platiqué con el Beautiful Ruiz, dijo, no, nosotros no teníamos por qué dividirnos y decidimos no dividirnos. Entonces hicimos una temporada donde se jugó contra Pieles Rojas, Cheyennes del Acción Deportiva, se jugó contra veteranos de la UNAM. veteranos del UNAM, Trinity,
este, ¿cómo se llama? El otro equipo de Texas con el que se jugó, Corpus Nuevo Christi. México, no, también Nuevo México, creo, ¿no? Es bueno, Sí, ahí sí, hubo. sí, sí. Pero teóricamente en la liga o en la conferencia estaba Corpus Christi, estaba Trinity, estaba los Cheyennes, estaban los veteranos que sacaron un equipazo. Pues tenían de dónde sacarlo, era un equipazo. Era un Y equipazo. sí, 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 era un equipazo. Y bueno, pues cuando resulta que Cheyennes puro churro, esa es la verdad, le gana a Pumas. No, los veteranos creo que entrenaban mañana, tarde y noche porque tenían que ir a pegarle a los Cheyennes de Acción Deportiva y sí, les pegaron y era un equipo realmente fuerte. A ti te tocó jugar contra de ellos y pues creo que habías jugado contra todos ellos el año anterior. Sí, sí, era muy fuerte realmente. Pero sí, esa fue la temporada, vamos a decir que medio internacional y nacional para pues jugar. Pero pues ahí hubo que tomar decisiones y finalmente ya viene el final del 69 y se decide que nos debíamos separar en tres equipos, ¿no? Y de Ujú. alguna manera pues fue la forma en que nos dividimos en Cóndores, Águilas Reales y Guerreros Aztecas para el temporada 1970, que fue el primer año. Sí, así es, Ya 1970, coach, bueno, después de haber estado con esa gran experiencia, como lo platicaba con el coach Ricardo Márquez, 67, 68, 69, 70, un cambio, una nueva era, algo así es. diferente. La unión de los equipos, el amor era diferente. ¿Cómo se vive este cambio, coach? ¿Qué pasó cuando llega y se empieza a formar un solo equipo? Bueno, o sea, tres equipos, pero ¿cuántos llegan al campo de entrenamiento ese año a Cóndores? Bueno, sí, efectivamente, ahí es donde primero hay una separación del staff de coche, una división, se puede decir, y también derivado de ello, pues viene la división de jugadores con un destino diferente entre los tres equipos, ¿no? Se dio libertad absoluta de elegir el equipo que más fuera. Por ahí hubo alguna idea de que si los semilleros eran leyes, ingeniería, de Cóndores, pues los jugadores que venían de esos equipos deberían entrar ahí, y si Águilas Reales era químicas, arquitectura, no, químicas, que era químicas Prepa 9. y prepa 9, y pues deberían los que venían de esos equipos ir a química, a Águilas Reales, y de arquitectura y comercio que deberían ir a Guerreros Aztecas, pero no, fue meramente alguien me hizo ahí una propuesta que obviamente terminó por darse libertad absoluta a los jugadores de ir al equipo que quisieran. Entonces, pues en ese entonces, sí, a Cóndores, pues sí, llegamos, no tengo la cifra exacta, pero poco más de 40 jugadores, 40 y tantos jugadores. A Águilas Reales, poco más de 20 y tantos jugadores. Y a Guerreros Aztecas, pues creo que cuando mucho a lo mejor no fueron 4 jugadores o 6 jugadores, ¿no? Entonces, así fue como se dividieron para que pues arrancara ahora sí que la nueva tradición de cada uno de los equipos. ¿Cómo fue y qué fue? Pues era crear una nueva identidad con un equipo, ¿no? Con un nuevo mote, con nuevos colores, etcétera, ¿no? Lo cual yo siempre he dicho que eso, y aún ese año y los años posteriores, pues empezó a tener poco a poco fuerza cada uno de esos equipos. ¿Por qué? Pues porque a medida que los éramos Pumas, fuimos saliendo del equipo que elegimos de los tres, pues a medida que fuimos saliendo, pues a la vez fue ganando más la fuerza del equipo, con su nuevo mote, con sus nuevos colores y demás, ¿no? A tal grado que yo pienso que llegó un momento en que los jugadores, pues obviamente eran más Cóndores o más Águilas Reales o más Guerreros Aztecas que inclusive Pumas, ¿no? ¿Por qué? Porque pues al final de la temporada se reunían como una selección para entrenar un par de semanas y jugar un juego, si es que había ese juego, o si no, pues no lo había. Y entonces eso, pues de alguna manera, pues fue perdiendo esa gran
filosofía Puma, esa gran identidad Puma como equipo representativo de la UNAM, ¿no? Llegó un momento en que pues los jugadores, pues con toda razón, pues se sentían más águilas o cóndores o guerreros aztecas, ¿no? Y con mucha razón porque en el fútbol americano lo que se adquiere es, lo que se requiere más bien, es esos meses, esos 5, 6, X número de meses, estar conviviendo diario en un vestidor, en un baño, haciéndose bromas, entrenando en un campo 2 horas y cuarto. Todo eso pues, es lo que hace que un equipo tenga una, una fusión y una unión concatenada en todos los aspectos, ¿no? Emocional, mental, física y fraternal, ¿no? Definitivamente. Y muy bien, creo que lo acabas de aclarar porque hoy está en boca lo de la mística, que la tradición, que este tipo de situaciones, y yo creo que queda claro aquí cómo se une todos estos términos, porque, y como bien dices, vienes de Pumas, luego se forman estos tres equipos, vuelven a agarrar una nueva hermandad, una nueva amor a los colores. Y yo creo que esto podría ser el inicio bien para poder explicar cómo se va formando esta tradición o cómo se va formando el amor al equipo o esta mística que muchos mencionan y traen en mente, pero que se puede entender hasta que tú lo dices correctamente. Se va formando, se va haciendo, porque después sabemos que se vuelven a unir y bueno, pues seguimos con esa parte. Y cuesta trabajo nuevamente Exactamente. crear una mística de un equipo Pumas de universidad. ¿Por qué? Porque ya venían de 5 equipos, jugadores con una mística diferente, con una identidad diferente, etcétera. Entonces, cuesta trabajo. Ahí es donde en su momento, pues, había que haber trabajado desde ahí todo eso, ¿no? Ricardo, por favor. Sí, no, definitivamente al momento en el que nos dividimos, pues a Águilas Reales se van nada más 16 jugadores, pero eso es lo de menos. Afortunadamente eran jugadores de buena calidad como el De Paisito, primer nivel, sí, es cierto. como Poy, como Raúl Caballero, como El Paisa, el Lamberto Paisita, por Mora, eso digo, Antoniano. Antoniano, Jorge Olmedo, Rocha, el el Dado Rocha, Camote, sí, el sí, Camote, el Dado Rocha. José Luis Rocha, Mario Villamar, que era primer equipo de Sí, 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 esquina. sí. O sea, se van nada más esos, pero Irigoyen, Jorge Irigoyen, Irigoyen, el Jorge a Irigoyen la también. abierta. Sí, entonces no es que no se hayan ido buenos jugadores, no se fueron muchos de segundo y tercer equipo, eso sí, se fueron muchos de ellos a Cóndores y a Exacto. Guerreros, pues bueno, tiene uno una idea de que se fueron los cuates de los cuates y pues se fueron nada más unos cuantos, como dice San. Y un grano de a libra, Ricardo, eso sí, un super grano de a libra. Jorge Sí. Huerta, Ah, no, ¿eh? no, no era grande, era un Era todo de el kilo. libra y media, no, no, era algo excepcional. Kilos y No, no, medio. no, El taco Jorge entero. Huerta era para envidiarlo de cualquier equipo. Exacto. Sí, Jorge Y, Huerta, en y paz descanse. nos unimos, muchos de nosotros novatos, que ya no pudimos ir a Pumas, pero pues entramos de novatos, no sabíamos ni para dónde jalar, los veteranos que había eran muy poquitos, pero igual el staff de coacheo, aunque pues hubo el cambio, porque la primera reunión que tuvimos fue con el coach del Miro en el auditorio de químicas y nos dijo que de ahí se iba a ir a pedir su staff de coaching con la Comisión de Fútbol Americano. Ya, pues nos salimos, él era el único que estaba ahí. Se regresó, pues ya regresó el coach Hilario con los otros tres coaches y 25 años después, exactamente, me dijo, me lo encontré y le dije, oiga, coach, a ver, acláreme, porque hace 25 años yo estaba entusiasmadísimo que usted me coachara y de repente ya no regresó. Y entonces me dice el coach Bernal, dice, pues es que fui con la comisión y les entregué mi lista de coaches que quería yo
y yo quería al Chivo Córdoba, Omar Cardona, Mario Revuelta, y me dijeron, no, que esos no podían ser los coaches, que tenían Yo lo que ser. lamenté mucho porque Águilas Reales, con los jugadores que tenía más los novatos que estaban subiendo, digo, sin menospreciar al staff de cocheo que ya estaba, pero con el coach del Miro Bernal, creo que algo diferente, muy diferente hubiera sido, Sí, definitivamente. sí, sí, sí. Y me dijo, dice, y pues como no me los negaron, dice, porque a Hilario Canseco le iba a pagar el patronato de químicas. Entonces era el staff y me dijeron que ese staff no me lo aceptaban. Y les dije, pues que entonces no me quedaba. Y pues ya consiguieron a Hilario y a Labra y a Nacho Miranda y a ellos, pero Digo yo, muy amigos míos, muy buenos coaches, pero como head coach del Miro hubiera sido algo sí, excepcional, ¿no? yo Definitivamente. creo que tienes mucha razón. Fue una. Pero bueno, así salimos, ahí hicimos gran parte, desde luego que no, los partidos fuertes fueron el inicial con los búhos que pues se arriesgaron a jugar la última jugada por 2 puntos en vez de una. Y luego con Chapingo, pues anotaron el último punto y se fueron a cuarto lugar, a segundo lugar y nosotros a cuarto. Y bueno, pues ya, de ahí sigue la historia. Pero lo más importante es que ustedes, pues, mantuvieron la hegemonía de, pues si no Pumas campeón, sí, el Universidad y en este caso Cóndores campeón, que fue una temporada excepcional, definitivamente. Sí, el 1970 realmente también llegamos bien con el equipo, hicimos Ujú. una excelente temporada. De alguna manera el resultado pues, fue favorable y pues de ahí ya empieza la otra historia, ¿no? De la segunda etapa. A mí en lo particular yo me siento muy a gusto y orgulloso porque me tocó vivir, ¿sí? Dos grandes temporadas, dos grandes épocas, ¿no? Tanto Ujú. la final, la última de Pumas de aquel entonces, como la primera del inicio de Cóndores en esa nueva temporada. Entonces, pues exactamente me tocó a la mitad, ¿no? Sí, y bueno, hablando un poquito de la segunda parte, que también quiero que la comentes en tu forma de verlo, que a mí me sigue dando mucho coraje, que un Tec de Monterrey, después de haber quedado en último lugar, al año siguiente y al siguiente, pues becan a 56 cuates del Valle de Texas y curiosamente Gus Zabaleta, quizá uno de los peores coaches de Liga Mayor, es campeón nacional. Entonces no sé tú cómo lo ves. Bueno, pues sí, esa fue una época en donde no, en donde había un total descontrol y no había realmente una adecuada reglamentación para atraer jugadores tejanos mexicanos, ¿no? Básicamente, ¿no? Aunque el Tec de Monterrey inclusive pudo traer a dos estadounidenses, ¿no? Que Ujú. son McFall James McFall y Ronnie Washington, ¿no? Sí, Entonces eso ya de plano fue eso más agregado a los Tex-Mex pues era un equipazo, ¿no? La verdad era muy buen equipo, todos ellos. Y bueno, pues finalmente yo creo que fue la época que nos tocó vivirla contra ese equipo. ujú, En otra época, a algunos equipos nacionales les tocó vivir contra Tigres de Nuevo León, que también llegó un momento en que también tuvo a muchos jugadores del Valle de Texas, y hasta que pues ambos equipos se dieron cuenta que a lo mejor no era el camino, ¿no? Y que había que, pues si no trabajar, por lo menos reclutar a jugadores nacionales, ¿no? Porque el TEC de Monterrey, pues finalmente quitó a los jugadores becados, tejanos mexicanos y estadounidenses, y se fue de la liga. Entonces, el rector en ese entonces, pues condicionó al equipo de decir, pues ustedes ya no regresan a la Liga Mayor hasta que no regresen con un equipo de jugadores mexicanos, o sea, nacionales, ¿no? O sea, tienen libertad absoluta de becar, pero en México ya no traer jugadores de Estados Unidos. ¿Por qué? Porque además pues, tuvieron ciertos problemas internos de disciplina, ¿no? Eso fue sabido y así fue, ¿no? Entonces los condicionaron y ya a la larga, pues finalmente se dieron cuenta que fue el mejor camino, ¿no? Claro, vinieron a becar
jugadores. Yo no me quejo de eso porque todo el mundo lo usa como una bandera, que los equipos del Poli y la universidad no pueden tener buenos equipos porque los jugadores, los otros equipos becan jugadores, ¿no? Nada más que yo me pongo a pensar que hoy en día que se juega tanto fútbol americano en nuestro país, ahora sí que de costa a costa y de frontera a frontera, porque no hay ciudad grande que no tenga fútbol americano, desde categorías infantiles, varios clubes, hasta equipos ya ahora de nivel superior, y que de intermedia, si hacemos la cuenta, pues la otra vez estábamos haciendo más o menos una cuenta así al cálculo, año con año salen alrededor de 1,100 jugadores de las intermedias a nivel nacional, ¿no? Y los equipos que becan jugadores de las escuelas privadas, pues a lo mejor son ahorita 4 o 5 de los que becan, y esos 4 o 5 becan a lo mejor a 5, 7, 10, ¿cuántos quieren? ¿Sí? En total no van a becar a más de 50, 60 jugadores. Contra 1,000 jugadores que hay a nivel nacional, yo siempre he dicho, lo que hay es se trabaja, hay que trabajar, ¿sí? Nuestra máxima institución, UNAM, tiene la capacidad y tiene la imagen y tiene el preparar grandes profesionistas como para no irse a todas las intermedias y decirle, vente, ¿no? Y algunos dicen, ¿pero qué les ofreces? Ser estudiante de la UNAM, ¿qué más quieres? Que haga un examen de admisión, que se meta y sea estudiante de la UNAM, con el apoyo de su familia y la UNAM puede estar abierta. Por supuesto que no le puedes dar nada más que los estudios, ¿no? Pero los estudios en la máxima casa de estudios. Es cuestión de trabajo, nada más, para mi gusto. Coaches, bien, tiempo apremia, se fueron 45 minutos como agua. Y Así es. pues quisiera presentarles un poquito de estas fotografías y que poco a poco vayamos viéndolas, irnos rapidísimo para ver si la terminamos en unos 5 o 10 minutitos e ir cerrando el programa. ¿Les parece bien? Claro que sí, Irán. Adelante. Entonces voy a compartir pantalla y vamos a ver, hablando un poquito de lo que veníamos platicando del año de 1967, pues aquí tenemos el roster de ese año. ¿Se ve perfectamente bien? Sí, Qué bueno, pues miren, aquí está el roster de en el año que fuiste novato. Cabe mencionar que los coaches eran Manuel Neri Fernández, Delmiro Bernal, Mario Revueltas, Hilario Canseco, Emilio Fuentes, Alfonso García, Rafael Ramírez y Antonio Álvarez. También tenemos lo que fue el servicio médico, Julio Ramos, Toribio Andaluz, Efraín de Nopala, Enrique Valdominos, Agustín Martínez. Y antes, fuera del aire, el grupo de animación, Gonzalo Dávila Giddings, el Dupi, y María de Los Ángeles Escandón, que ya la tuvimos aquí en el programa, no Márquez, la güera Escandón. Pero bueno, vemos la lista de jugadores y Joaquín Castillo, Leonardo Lino, Antonio Maldonado, Diego García Mirabete y entre muchos que ya mencionaron. sí. Omar Méndez todavía jugó ese año. Sí, entonces, El famoso Medias Verdes. sí. Y entrando un poquito ya a la estadística, pues tenemos aquí lo que se hizo ese año, ¿no? Juegos jugados 7, juegos ganados 7, 287 yardas a favor y 22 No, no puntos, puntos, son 287 puntos a favor. puntos y puntos en contra 22. ¿Qué tal? Así es. Una gran Sí. defensiva, ¿no, coach? Pues sí, la verdad es que ese año, pues ya hace un rato mencionaba algo de los marcadores que tuvimos con los equipos, tanto del Poli como Chapín, como de la Universidad de... Hasta eso, con Chapingo fue el juego más fuerte que tuvimos en 1967. ¿Eh? El equipo de Chapingo tenía un equipazo en 1967. Bueno, Fue el juego más difícil. El marcador fue muy, muy razonable, muy, muy bajo realmente, ¿no? Y los bueno, otros, bueno, pues dan los 287 puntos. Y la defensiva, pues sí, efectivamente, sí teníamos, como les digo, 3 jugadores en posición. Peleábamos toda una semana para lograr mantenerse uno en los equipos de primer equipo. Y pues obviamente llegaba uno a jugar como debía uno jugar, porque si no, un descuido, un parpadeo y podía uno pasar a segundo equipo. sí, o sea, a la defensiva por juego, 3 puntos, Así 3.1. es. Y a los puntos a favor, 41 puntos anotados a la ofensiva. Promedio por juego, así es. Sí, Exactamente. fue un buen resultado. Bueno, aquí tenemos unas fotografías, no sé si quieras mencionar
¿Con quién estás en la foto de superior derecha? Sí, en la superior derecha estoy con Lamberto Mora, gran persona, gran amigo. Acabo de estar hace 2 semanas ahí a un lado de Zumpango. Él vive ahí cerca de Zumpango y yo voy a veces a trabajar por esa por esa zona. Ahí tengo algunos clientes y entonces le hablé, le digo, ¿sabes qué? Nos tenemos que ver, Lamberto. Y sí, con gusto fui a su casa, comimos, disfrutamos y al igual que ahorita, comentando anécdotas del fútbol americano, ¿no? Abajo Claro. del lado izquierdo pues con mi buen amigo Leonardo Lino, con quien subí en Liga Mayor el mismo año y terminé el mismo año. Ambos tolucos, ambos de nacionalidad toluca. Ajá. Entonces, pues muy agradable, ¿no? Y en las otras, pues a lo mejor nunca pensé que yo iba a ser receptor, sí, porque pues eso fue mi primer año, pero finalmente se me cumplió en mi último año, Neri, pues desde un año antes de mi cuarto año, al final de la temporada me dijo, ¿sabes qué? Prepárate porque el año que entra te voy a usar también de receptor cerrado. Así es de que prepárate bien. Le digo, entonces, no, pero ya no voy a jugar de la defensiva. Dice, no, vas a jugar de las dos. Entonces, pues sí, afortunadamente hubo que prepararse ahí. Con mi buen hermano amigo Jaime Montes nos metíamos de lleno a preparación atlética, ya mejor preparados, porque había que aguantar toda una temporada pues jugando en ambas posiciones. A mí me dio mucho gusto esa parte. Aquí tenemos otra foto. A ver si nos vas Los mencionando. novatos, A ver quién somos va. los novatos de 1967. Son los que subimos ese año, ¿no? Ahí está desde en la parte inferior, de derecha a izquierda, está el Chacho Vázquez, Poncho García, Rocha, José Luis, Fernando García, está Héctor García, Fernando García, Jorge Huerta, que hablábamos hace un momento, extraordinario jugador, Pepe Gómez Luna, en la parte superior de izquierda a derecha, está no lo alcanzo a ver. 73. Bueno, está Landgrave, el 45, estoy yo, está Luis, no, está Lamberto Mora, estoy yo, está Luis Robles, está Prieto, está Daniel León y está Beto Gómez Luna. Perfecto. Ah, Odilon Montero es el 73. Son los novatos compañeros que subimos ese año. En esta fotografía. Ahí, pues, jugadores ya también que jugamos en Pumas en esta fotografía, Raúl Araiza, Gustavo Medina, Ernesto Gapito Nava, estoy en el lado derecho superior, está Arturo Balandrano, Enrique Bosch, Rafael Garnica, Gustavo Esquivel, excelente jugador también, que jugó en Águilas Reales. Y ahí en lo particular yo quiero hacer referencia de realmente Rafa Garnica, el 17, que jugó de coreback, y Enrique Bosch, que jugó de corner, pues realmente ahí se demuestra que muchas veces lo que el corazón, el entusiasmo, la determinación, es lo que muchas veces lleva a jugar fútbol americano y fueron dos jugadores que jugaron excelentemente bien en el equipo de Liga Mayor, sí, y bueno, pues les fue bien, ¿no? No siendo quizás que tuviesen a lo mejor las máximas cualidades de estatura, peso y demás, ¿no? Pero extraordinario resultado de los dos, grandes amigos. Ahí es ya precisamente en mi último año en donde se me dio oportunidad de jugar de ala cerrada, en donde pues ahora sí que las jugadas claves que en ese momento yo hacía me recuerda mucho hoy la época del fútbol americano, en donde las alas cerradas hoy juegan mucho pases de bootleg y lo que antes nosotros llamamos encuerada y pases reversibles con alas cruzadas, alas hacia fuera en 6 o 10 o 15 o 18 yardas. Pues en aquel entonces, pues empezamos nosotros trabajando esa parte. Mi quarterback pues, era Mario Hernández Verduzco, le gustaba mucho también ese tipo de jugadas. Entonces logramos hacer buena pareja en ese tipo de jugadas, ¿no? Realmente, hoy que veo a Joaquín Castillo, le digo, porque Joaquín Castillo era muy dado a jugar ese tipo de jugadas. El sistema lo implementaban mucho con base a esas cualidades de él, de hacer pases reversibles, pases corriendo, en donde pasaba o corría, era lo fuerte de él. Y yo le decía, caray, ¿cómo no jugué de ala cerrada contigo también? Hubiera sido interesante, le digo. Es contra Águilas Blancas. Aquí parte de una práctica.
Aquí lo único que digo es que parece mentira, pero en aquel entonces todos los medios de difusión, los diarios de la nación auténticamente se preocupaban tanto por el fútbol americano que teníamos reporteros en las prácticas, teníamos reporteros en los juegos, teníamos planas y planas en todos los diarios, en todos los que había y por haber, Ovaciones, Celeste, el Excelsior, en todos, pero planas y planas, promoviendo el fútbol americano de Liga Mayor, ¿no? Realmente era muy bonito esa época porque había un gran apoyo muy fuerte al fútbol americano. Aquí hay un juego con precisamente Pieles Rojas, que ya decía Ricardo, los Cheyennes de Acción Deportiva, pero pues obviamente el Poli no se podía quedar atrás y protestó que el equipo de Acción Deportiva como club no podía usar el mote de Cheyennes, puesto que era ya un mote de un equipo de la institución, del Politécnico. Entonces tuvieron que cambiarle tanto colores como el mote, ¿no? Y se llamaron Pieles Rojas. Aquí es el primer equipo de Cóndores, ¿sí? Pues con los coaches, pues realmente no teníamos un staff muy grande. Hoy también eso, a mí me pasa que hoy veo staff de coacheo de 18 personas, de 20 personas, de 17 personas, y la realidad es que yo ni muy, ni tan. O sea, este staff era un staff muy reducido, era el coach Neri, era Federico Hernández Verduzco y el coach Alfonso García, sí, pues sí, era reducido realmente, pero no tan grande de tantas personas. Yo creo que un staff de coacheo de 9 coaches junto con el head coach, para mí sería más que suficiente, ¿no? 9 a 11 coaches, máximo. Sí, Ok, no, definitivamente un staff de ese tamaño es manejable, sobre todo que pues la cantidad de conocimiento que hay que manejar y hay que realmente poner en la mente de cada uno de los coaches para que la puedan impartir, pues sí tiene que estar medida. Y si el half derecho tiene que tener un coach, el half izquierdo otro y el fullback otro y el quarterback otro, pues al final de cuentas la coordinación, pues yo digo que se pierde. Yo digo que se Tienes pierde razón, Ricardo, yo estoy de acuerdo contigo. y al perder esa coordinación, pues llega un momento en el que se vuelve ineficiente el staff de coaching. Me tocó vivirlo en el 2008, donde pues yo veía que pues eran demasiados y pues no había realmente una coordinación completa, pero bueno, pues yo estaba nada más de asistente. pues coaches, quiero comentarles que llegamos a la marca de los 2 minutos. Oh, muy Entonces, bien. vamos, quiero preguntarles, eh, Tiempo fuera. No, no es cierto. se te carga, ¿eh? Sí, sí. Ok, pues coach, una pregunta, ¿cuál es tu perspectiva del fútbol americano nacional actual? Nos has comentado ahorita chispazos y bueno, una muy entera y has dejado vernos también un poquito de lo que a lo mejor platicamos fuera del aire, ¿no? Pero ahorita, en general, ¿cómo lo ves? Mira, yo veo dos cosas. Desde el punto de vista físico, desde el punto de vista preparación atlética, hoy en día los jugadores son excepcionalmente más preparados, más grandes, sí, que anteriormente, ¿no? Hoy los jugadores, espero yo que así sea, porque no he estado a lo mejor muy estrechamente con ellos. Espero que el fútbol americano para ellos sea meramente, pues, un puente, ¿no? Un puente para ser mejores personas y para ser mejores, para poder interactuar mejor con todos sus semejantes, para que en un futuro, en una vida profesional y en una vida familiar, realmente sean personas de mucho valor, ¿no? Entonces, el fútbol americano que lo entiendan, que eso es un pasaje nada más de momento que les va a servir para una mejor preparación. Entonces, en esos renglones yo lo veo bien, definitivamente, ¿no?
Yo creo que, pues de alguna manera, a lo mejor ahorita ya hablamos algo de los staff de coacheo. Sí, efectivamente, tiene que haber mucha armonía, tiene que los coaches estar muy concatenados pero eso es liderazgo, eso en todos lados. Eso en una empresa también se da, ¿no? Por eso desaparecieron las grandes pirámides organizacionales esos organigramas tremendos, ¿no? Hoy ya es más reducido, hoy, ¿por qué? Es más concreto, la comunicación es más directa, porque de lo que se trata es compactar a los colaboradores de una cierta área mediante un líder para que hablen lo mismo, digan lo mismo, tengan la misma filosofía, enseñen de alguna manera los mismos principios, los mismos fundamentos y marquen una directriz hacia un mismo punto, ¿no? Hacia un mismo objetivo, ¿no? Quizás un staff gigante, pues para lograr armonizar todo eso, debe costar más trabajo, definitivamente, ¿no? Hablando de equipos de trabajo y aprendizaje en equipo, ya lo dijo Peter Senge, ya lo dijo Stephen Covey, ya lo dijeron a Chris Argyris, los grandes gurús de la administración, eso tiene que ser un poquito más compacto, ¿no? Para realmente armonizar. Entonces, pues ahora, ¿cómo lo veo? Pues yo veo con mucha aspiración y muchos deseos de que esto salga adelante. Es mi mejor deseo. ¿Por qué? Porque nosotros los universitarios esperamos que realmente tengamos un gran equipo, tengamos una representatividad, porque somos la máxima casa de estudio, estamos representando a 370,000 alumnos y si conjuntamos profesores, académicos, trabajadores, somos 500,000 y sin contar los exalumnos que es a nivel nacional. Y todos ellos, esperamos, todos, tener realmente una adecuada representatividad de nuestra máxima casa de estudios. Es lo que yo te podría decir. Muchas gracias, coach. La verdad, muy conciso y, como debe decir, de pijo y de frente. ¿No? Y bueno, tocando otro, ahí ya cerrando filas, ¿qué representó para ti ser jugador Pumas en tu etapa, en tu primera etapa, y luego qué significó ser Cóndor? ¿Qué te convierte que convierte tu esencia en ese gran jugador, un gran atleta y sobre todo un Iron Man? Bueno, pues eso me dejó una gran escuela. Sigo con esa adicción del ejercicio. A mis 76 años no lo dejo. Tengo todavía metas aspiracionales de competencia en estos niveles. De hecho, les comparto el año pasado con las competencias que ya regresé a hacer después del COVID, que casi me muero. Sí, por ahí del 20 en enero y febrero. Pues el año pasado regresé y pues logré calificar en primeros podiums y por ese hecho soy seleccionado nacional para este año ir al Mundial de Triatlón Olímpico en Málaga, España, en octubre. Y mi hija también en su categoría lo logró y ambos vamos de la mano, cada quien a competir en nuestra categoría como seleccionados nacionales, representando a México. Muchas gracias, muchas felicidades. La verdad es que aparte todo el mundo habla de ti como un gran padre, un gran amigo. Ha sido para nosotros un honor tenerte en este programa. La verdad, muy contentos de haber escuchado esta tertulia y estas anécdotas. Para nosotros siempre tener estos instantes nos va a marcar y va a marcar a las siguientes generaciones. Y de eso se trata, de estar, no dejar de pasar este mensaje, que claramente Ah, nos lo acabas de decir, igual con Ricardo Márquez. Y Ricardo, pues ya estamos cerrando el programa, no sé qué le quieras decir a Santiago. No, bueno, pues que como lo dije desde un principio, mi admiración por él fue desde que lo conocí, desde que supe quién era, de que veía yo que a muy temprana edad ya estaba enfocándose a Pumas y que finalmente cuando sube me quedo realmente impresionado porque yo lo veía muy joven, pero en edad nada más, pero ya en el tipo de juego, en la capacidad y en llegar a ser primer equipo desde su primer año, pues era algo excepcional que siempre admirábamos. Y en la actualidad, pues sigo admirándolo. Eh, Tuvimos la gracias. oportunidad de conocer a su esposa desde los cursos de verano cuando trabajaba con Mary Jo, mi esposa, iba él por ella para que no se la quitaran. Entonces no faltaba Cuando todos íbamos los... a tener a nuestra primera hija, cuando íbamos a tener a nuestra primera hija. ¿Eh? Llegaba para que no se la fueran a tumbar, entonces ahí lo veía yo todos los días porque yo iba por mi esposa y él iba por su futura
Pero no, yo considero tener una muy buena amistad con Chago y muchos momentos interesantes, muchos momentos memorables con él desde el principio hasta estos días. Cada vez que nos vemos, pues disfrutamos de nuestra presencia. Pues De vamos a igual manera, Ricardo, de corazón. Gracias. Pues vamos a despedir nuestro programa. Ricardo, ha sido un honor tener esta charla de historias y anécdotas del fútbol americano en la UNAM y agradecer a la gente que nos acompañó en esta transmisión. De verdad, ya no nos da un poco de tiempo, pero ahí está Rodrigo Reina, Alberto Bucardo, José Juan Sánchez Arias, el Chac, Roberto Ramírez, Roberto, mi esposa, bueno, un mundo de personalidades que nos acompañaron en esta charla y de igual forma agradecer al equipo de comunicación social en el set de operaciones que hizo posible llevar a cabo esta transmisión por Facebook Live de Puerto UNAM y Puma CU de este gran programa y que la verdad ya estamos en el 91, ya estamos muy cerca de los 100, tocando puerta de touchdown. Y bueno, agradecerle a Gael Sedano, a Said Martínez, a Emilio Blas y a Aníbal Castañeda que hicieron posible llevar a cabo esta transmisión. Y reitero mi agradecimiento por la confianza brindada para formar parte de este proyecto del deporte universitario. Los invitamos a que sigan nuestras redes sociales como Deporte UNAM, también nuestra página de web, deporte.unam.mx, chequen nuestra oferta, ha crecido nuestras disciplinas deportivas para que toda la comunidad haga ejercicio, ahí puedes encontrar alguna de ellas, y ya lo dijo alguna vez el coach, fórmense una meta, un objetivo y van a llegar. Es un honor, como siempre, tenerte, Santiago Caballero. Para fortuna nuestra, nos acompañó en esta tertulia de este bello deporte que nos apasiona. Estimado Márquez, amigo, gracias por acompañarnos en los programas, nuestro historiador de cabecera. Agradecerte siempre el apunte para dar el contexto y sumar a esta gran tertulia y a esto que nos apasiona. ¿Algo que quieras comentar para terminar esta tertulia, Ricardo? No, pues que creo que fue muy agradable y recordamos pues muchos datos y mucha información que de repente la tiene uno por acá guardada, pero cuando la toca uno tantito revive inmediatamente todo eso. Así es. Santiago, muchas gracias. ¿Algo para cerrar con broche de oro este programa? Mi agradecimiento a todos, sí, muy contento de estar con ustedes y efectivamente dejar algo de trascendencia en alguien. Y creo que es importante y pues seguir adelante, ¿no? Seguir, como tú dices, un objetivo, ¿no? Ahí algún día también lo dijo Joy Baker, ¿no? Que un sueño sin acción queda en un sueño. Un sueño con acción va a cambiar al mundo, ¿no? Claro que sí. Bueno, Ricardo, llegamos al final de nuestro programa. Yo soy Irañ Yamil. Nos vemos el próximo jueves en otra emisión más de historias y anécdotas del fútbol americano en la UNAM. Hasta pronto. Muchas gracias. Hasta pronto. Gracias. Pronto, gracias.